Bueno, ahí está, vamos arrancando mientras se siguen sumando. Buenas tardes a todos. Ahí veo que están consultando sobre el trabajo práctico. Si quieren, vamos a usar unos primeros minutitos mientras se siguen sumando los que faltan para que puedan sacarse las dudas que tengan en relación a eso. Acá me preguntan con la letra y detalles que se escribe, eso no hay problema. Ustedes, digamos, no está tipificado, no hay que respetar una tipografía. Lo que sí tienen que hacer es contestar las consignas, ¿sí? Tal como está ahí puesto en el cronograma, sí ser prolijos, sí revisar la redacción, la ortografía, pero no en cuanto a la forma, no es que está estipulado una letra en particular o un tamaño específico, ¿sí? Así que en eso tengan libertad. Las consignas las tienen ahí, es con nota, sí, o sea, sí, nosotros tenemos el registro bien de todo lo que ustedes van entregando, es una nota de concepto, ¿sí? O sea, no va con una nota numérica, pero y va a ir con una devolución también cada uno de los trabajos para que ustedes puedan advertir en todo caso, digamos, qué punto mejorar o en qué aspecto pueden profundizar para los trabajos que siguen. Entendemos que es un primer trabajo, que las consignas son nuevas para ustedes, pero la idea es que lo aprovechen como una oportunidad para ver cómo trabajar en base a un fallo, ver bien cuáles son estos 4 aspectos, ¿no?, a tener en cuenta: el marco fáctico, el marco normativo, el marco lógico, el marco axiológico, y después la conclusión y la opinión personal, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en particular respecto a alguno de los puntos. En cuanto a la fecha de entrega, es durante todo el día, eso no hay problema, lo mandan por el campus para que quede un registro de entrega, tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? Eventualmente, si alguien tiene algún inconveniente, de forma excepcional, nos avisan y lo hacen llegar por mail, ¿sí? Es muy importante que cumplan con la fecha de entrega, eso sí, así como les digo, no es tan relevante la tipografía que usen o que elijan en ese sentido de libertad, sí, que cumplan con las consignas y que lo entreguen en fecha. El marco lógico tiene que incluir términos jurídicos, ejemplo de daño moral, o apunta a otros términos. Exactamente. El marco lógico lo que tiene que ver es con que nosotros podamos identificar qué presupuestos teóricos toma el fallo, ¿no? ¿Qué términos que para nosotros en la vida cotidiana pueden tener un significado distinto? Técnicamente, en el fallo se advierte que tiene justamente la connotación jurídica propia de la ciencia del derecho, ¿sí? Entonces, ustedes a lo largo del desarrollo del estudio de este fallo y de todos los que siguen, van a poder ir incorporando ciertas cuestiones y, digamos, ciertos conceptos que dentro de lo que es el marco del derecho, especialmente lo que es la teoría del contrato, tienen una connotación particular, ¿sí? Entonces, ustedes ahí en el trabajo, digamos, en las consignas en el programa, tienen algunos ejemplos, pero bien como, por ejemplo, ahí ponían daño moral. Bueno, ¿qué se entiende con daño moral? ¿Qué rubros, digamos, reconoció la Cámara? Bueno, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, no sé, el lucro cesante y la pérdida de chance? Bueno, que ustedes en el marco lógico puedan explorar, digamos, todos aquellos conceptos que les sean útiles para después entender mejor el resto de los marcos, ¿sí? Lo que siempre a mí me interesa destacar en relación a los trabajos prácticos es que cada uno de los marcos ustedes van a ver que se relacionan entre sí. Digamos, obviamente cada uno tiene un objeto distinto, porque una cosa es estudiar la norma y otra cosa es estudiar el valor jurídico protegido en el marco axiológico y otra cosa es estudiar el marco fáctico. Pero justamente lo interesante es ver cómo el fallo relaciona, digamos, esos 4 ejes y los, digamos, articula en una respuesta, en una solución jurídica determinada, ¿no? Y esa forma de entrar en el análisis particular de cada uno de estos 4 puntos les va a permitir entender con mucho mayor detalle y profundidad lo que se estaba discutiendo en ese aspecto. La clase de hoy justo tiene que ver con ciertos temas que se tratan en el fallo de la responsabilidad precontractual y las tratativas preliminares, entonces probablemente les sea útil para terminar de elaborar las respuestas. Otra cosa a tener en cuenta, siempre fíjense la fecha que tiene el fallo, ¿sí?, cuando analizan el marco normativo, porque puede ser que tengan de pronto
algunos fallos que sean anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial, entonces que la normativa que esté referida sea propia del Código de Vélez y no del Código Civil y Comercial, ¿sí? Sé que parece quizás una obviedad, pero bueno, se los digo porque quizás uno en el apuro no se detiene en prestar atención a ese detalle. Se puede enviar antes, por supuesto, eso no hay problema, creo que ya tienen habilitado en el campus para mandarlo, y si no, Martín lo está haciendo en estos días, así que en eso también no hay ningún problema. Lo que no se puede es mandar después, pero antes no hay ningún inconveniente. Bueno, creo que está respondido, no sé si tienen alguna otra duda. Quizás el marco axiológico es el que a veces presenta como mayor dificultad, porque uno es con el que menos acostumbrado está a trabajar. Piensen qué es digamos, cuál es el valor jurídico que se está discutiendo o que se está intentando proteger con esa respuesta, ¿no? Cuando uno dice, bueno, si todas las normas, digamos, detrás de todo reconocimiento de derecho hay un valor jurídico que se intenta proteger, bueno, ¿cuál es la esencia de lo que se está discutiendo en ese fallo, en ese sentido, ¿sí? Piensen en el valor jurídico, en, bueno, el bien jurídico protegido. Si despejamos las normas, que también cuando analicen el plano normativo no se queden solo quizás con el código, también pueden, digamos, mirar normas de jerarquía constitucional, qué artículos de la Constitución se citan, ¿sí? Incluso puede haber que en algún fallo se dicten normas de tratados internacionales, normas complementarias al Código Civil y Comercial, digamos, en la parte normativa ustedes van a poder explayarse y ir listando o reseñando todas las normas que haya tenido en cuenta el juez o los jueces si se trata de un tribunal colegiado en el dictado del fallo. Bueno, creo que esas eran más o menos las dudas que también habían enviado algunos por correo, pero bueno, cualquier cosa también estamos a disposición, tanto Martín, yo, Camilo, lo veo a Gabriel también, así que cualquiera de nosotros nos pueden consultar y estamos para ayudarlos, ¿sí? Sabemos que es un primer ensayo y tómenlo, o sea, con responsabilidad y sean cuidadosos en la entrega, pero digamos, entendemos que es un proceso. Ustedes van a ver, mismo ustedes, la evolución después del primer trabajo, y eso se lo pueden decir los chicos, de los últimos, cuando ya se está terminando la cursada y ustedes ya identifican los 4 planos mucho más fácil y se convierte en un ejercicio. Y la idea es que ustedes puedan incorporar estos ejes, digamos, esta práctica para de ahora en más cada vez que analicen un fallo, ¿sí? Quizás hasta la primera vez que uno entiende digamos, este abordaje medio multidimensional o de cómo entender una respuesta jurisdiccional, uno dice, bueno, se discutió esta norma. Bueno, es mucho más complejo que qué norma está en juego, ¿no? Porque, digamos, hoy lo vamos a ver también, los hechos son fundamentales para entender, porque una mínima variación en los hechos nos va probablemente a determinar una respuesta distinta. Eso es algo que en el fallo que tienen ustedes para este primer trabajo práctico se hace mucho hincapié en cuál había sido el hecho generador de la situación, ¿sí? Bueno, lo mismo con las normas, y así es como cada uno de los aspectos a analizar está relacionado con los demás, ¿no? Y una mínima variación en uno de ellos va a tener su impacto en los restantes. Así que bueno, dicho todo esto, quedamos a disposición para las dudas de los trabajos prácticos y nos metemos ya en el tema de la clase de hoy, que tiene que ver con las tratativas preliminares y tratativas contractuales y la responsabilidad justamente precontractual. Profe, perdón que te interrumpa, pero hay una compañera que está tratando de ingresar y dice que no la aceptan, ¿puede ser? A ver. No está ingresando igual con el de la facu. Que intente si puede ingresar con el mail de la facultad, porque en principio están para que vayan entrando directamente. Dale. Martín, ¿qué? Esperamos un segundito a ver si se puede conectar. Igual quédense tranquilos que esto está siendo grabado y en un ratito también, ya después de finalizada la clase, les pasamos el link para que puedan volver a escucharla, ¿sí? Así que si alguno por algún motivo no puede ingresar, que se quede tranquilo de que va a poder escuchar la clase después.
Bueno, como les decía, la clase de hoy en el cronograma lo teníamos titulado como responsabilidad precontractual, ¿sí? Y si vamos al código, tenemos que abordarlo desde el artículo 990 y siguientes, que habla de las tratativas contractuales. La primera aclaración respecto de esto es situarnos temporalmente, ¿sí? Estamos en el momento previo a la oferta, o sea, digamos, ni siquiera en la oferta, antes de la oferta, en estas negociaciones, conversaciones, intercambios de información que se dan entre los negociantes, con el fin de que en el futuro se pueda arribar a la celebración del contrato, ¿sí? ¿Por qué me parece importante detenerme en esto? Porque nosotros muchas veces en el día a día hay muchos contratos que los celebramos directamente, ¿sí? No salteamos esta etapa de negociación previa o de justamente intercambio de información o tratativas que luego van a derivar en la celebración del contrato. Por ejemplo, nosotros vamos a un kiosco o celebramos un contrato de transporte y no hay nada que discutir ni que debatir, directamente se celebra el contrato, digamos, ejecución inmediata, y ahí ya tenemos, ingresamos, digamos, al ámbito contractual. Acá estamos en lo que es la etapa anterior, como yo les decía, que se sitúa incluso antes, ¿sí?, de emitida la oferta, que esto es algo que ustedes trabajaron con Martín, y vieron las características de la oferta y cómo es que digamos, cuáles son las consecuencias de su emisión y las características que debe tener la misma para poder ser considerada una oferta, justamente. Y ahora nos encontramos en la etapa incluso anterior de la oferta. Es el artículo 990, ¿sí?, y siguientes. Vamos a ver que tenemos una primera parte en el artículo 990 al 93, lo que son las tratativas contractuales, y lo vamos a luego diferenciar de lo que es el contrato preliminar. Acá es importante las palabras que utilicemos para referirnos a cada uno de estos institutos, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de tratativas contractuales o etapa precontractual, todavía no hay contrato, ¿sí? Y insisto en esto para que después lo podamos diferenciar de lo que es el contrato preliminar. Ya justamente la palabra nos delimita que hubo un acuerdo de voluntades y se celebró el contrato, ¿sí? Ahora, la gran pregunta, o digamos, ¿por qué es tan importante estudiar estas negociaciones previas y este intercambio que puede haber de información entre las partes y el comportamiento asumido para intentar llegar al acuerdo de voluntades? Bueno, justamente porque en el devenir y en el desarrollo de estas tratativas preliminares, lo que puede haber es, digamos, dos cuestiones. Por un lado, cabe la pregunta de si se puede o no generar responsabilidad, ¿no?, en este camino a recorrer previo a la emisión de la oferta y a la aceptación de la misma y a la configuración del contrato. Y por el otro lado, puede tener importancia para luego interpretar el contrato que se celebra a futuro, ¿no?, y ver cómo justamente fue configurada esta voluntad de las partes. Entonces, digamos, tenemos que diferenciar, por un lado, lo que es la etapa contractual, una vez que ya hubo el acuerdo de voluntades, que se celebró el contrato y que va a ir justamente desde la celebración hasta la ejecución del mismo y el cumplimiento y todo lo que vamos a ir viendo en las clases que siguen, y una etapa anterior, digamos, que importante es que se sitúe incluso antes de la emisión de la oferta y que justamente tiene que ver con todas estas negociaciones, tratativas, intercambios de información, sugerencias que se dan las partes, y justamente el acto de negociación que precede a la celebración del contrato. Ustedes piensen en contratos que sean quizás más complejos, ¿sí?, en esta idea de el contrato como un instrumento que no se agota en una sola, digamos, en un solo acto, sino que implica no sé, desarrollo de tratativas para una ejecución de una obra a largo plazo, o incluso imagínense un contrato, esto hay bastantes antecedentes jurisprudenciales que remiten a el accionar de los arquitectos, supónganse. Bueno, todo el diseño previo hasta que se acuerda con el arquitecto el contrato, bueno, implica de parte del profesional la elaboración de planos, el pedido de presupuestos, bueno, y un montón de tratativas y negociaciones que se sitúan incluso previo a la emisión de la oferta y el momento de la aceptación.
¿Qué elemento vamos a tener en cuenta como fundamental en estas tratativas preliminares? La buena fe, ¿sí? Va a ser el elemento distintivo y central que a nosotros nos va a ir guiando todo el estudio de lo que vamos a ir desarrollando y leyendo en los artículos, y que va a, digamos, determinar la posibilidad o no de que el apartamiento de las tratativas preliminares nos haga incurrir o no en responsabilidad. ¿Por qué? Partimos nosotros siempre de un principio general que hablamos de la libertad de contratar, ¿no? Y la libertad de contratar incluye también la libertad de no contratar, ¿sí? Entonces, sería, digamos, irrazonable pensar que cualquier abandono justamente de las tratativas preliminares haría incurrir al conegociante en responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente entonces ahí no habría justamente posibilidad de ejercer el derecho a no contratar, porque siempre eso traería aparejado algún grado de responsabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que articular, por un lado, el deber de buena fe, de negociar de buena fe, de intercambiar la información de buena fe y de ir arribando a las tratativas y desarrollando justamente esa negociación previa al contrato regidos por la buena fe. Y por el otro lado, la obligación de contratar, el derecho de contratar, pero también el de no contratar. ¿Cómo articulamos estas dos cuestiones? Bueno, el ejercicio regular de los derechos es el patrón que a nosotros nos va a permitir, justamente guiados por la buena fe, determinar si hubo o no un abuso en este ejercicio del derecho de no contratar. Perdón que me detengo, acá me preguntan si la puedo aceptar. Lo que pasa es que yo no soy el host de la reunión, pero veo que se siguen sumando. Así que, si pueden ingresar directamente con el mail institucional de la facultad, que ingresan directo, ¿sí? Si alguien está hablando con esta persona que está intentando acceder. Disculpa, aprovecho para hacerte una pregunta. Sí. En estas tratativas contractuales, el decir no a contratar, por ejemplo, el desistimiento del contrato, ¿incurre en alguna responsabilidad de alguna de las partes, incluso de la parte que está ofreciendo quizás el servicio o el producto? Mira, excelente tu pregunta, porque justamente nos remite a retomar esta idea general. Vamos a leer el artículo 990 que establece esta libertad de negociación y nos va a determinar que en principio uno es libre de abandonar la tratativa preliminar o estas tratativas contractuales sin incurrir en responsabilidad, ¿sí? Porque justamente se reconoce este derecho a no contratar, ¿no? El derecho a contratar y su contracara a no contratar. Entonces uno puede iniciar la negociación, obtener la información que necesita para que su decisión esté justificada o fundada, ver si lo que de verdad hay posibilidad, digamos, de este contrato futuro le es útil o no, le sirve o no, y abandonarla sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad. Ahora, el límite de eso va a estar justamente dado por el ejercicio abusivo contrario a la buena fe, ¿sí? Por eso yo les decía que el reconocimiento de la buena fe, y en los términos en los que están en el artículo, ahora lo vamos a leer, es lo que a nosotros nos va a delimitar justamente cuándo puede haber o no responsabilidad en estas tratativas precontractuales. El artículo 990 dice así: las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Entonces, justamente este artículo nos reconoce la posibilidad de que nosotros podemos abandonar la tratativa, en principio, sin ninguna responsabilidad, ¿sí? Ahora, una aclaración respecto de la pregunta de recién: todavía no hay contrato, ¿sí? Esto me parece muy importante de señalarlo, porque si uno abandona el contrato, vamos a decirlo así entre comillas, ahí estaría ya incurriendo en responsabilidad contractual, ¿sí? Lo que es distinto al abandono de la tratativa cuando todavía no hay contrato. Hay solo intercambio, digamos, de opinión, de diálogo, de información, negociación justamente entre las partes con el objetivo de celebrar un contrato futuro. Ahora, el artículo 991 nos incorpora este principio de buena fe, que como ustedes ya saben es un principio rector de todo el Código Civil y Comercial, pero lo que trae es como una impronta coercitiva. ¿Por qué? Porque establece justamente la responsabilidad para el caso de que el ejercicio de esta facultad de no contratar se convierta
en abusiva, ¿sí? Digamos, sea ejercido en forma abusiva. ¿Cuándo se va a configurar esto? Cuando nosotros, yo estoy negociando con una persona, estamos en tratativas, estamos avanzando en lo que es un futuro acuerdo, y yo de forma intempestiva, injustificada, irrazonable, abandono la tratativa, ¿sí? Me desligo totalmente de la negociación sin una causa atendible. El artículo 991 va a decir, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, entonces esto reafirma lo que veníamos diciendo antes de que estamos antes de la oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato. Entonces acá tenemos, en este juego de estos primeros dos artículos, este principio general de la no responsabilidad por el abandono de las tratativas y el límite establecido cuando el actuar del conegociante que está en estas tratativas discutiendo e intercambiando información, cumpliendo eventualmente con el deber de confidencialidad que ahora vamos a ver, abruptamente decide coartar la negociación, apartarse de la tratativa y dejar al conegociante con una expectativa frustrada, ¿sí? Ahora, es importante también advertir que esta confianza, ¿sí? Si hablamos de cuál es el bien que se está protegiendo acá, es la confianza, ¿sí? La confianza, la expectativa en que esta negociación estaba encaminada en que el contrato se celebrara, y no era previsible que una de las partes, digamos, que mi conegociante, se apartara intempestivamente de esa celebración, de ese camino. Voy a leer el chat. Por ejemplo, si pensemos en un ejemplo donde la causal podría estar justificada. Imagínense, nosotros estamos en tratativas con un pintor famoso para que pinte un cuadro y la persona se enferma, obviamente, involuntariamente, tiene un problema de salud. Bueno, ahí no es intempestivo por un obrar de mala fe de su parte que se frustró la negociación, ¿sí? Ahora, imaginen qué distinto sería una persona que empieza a negociar con nosotros para la celebración de un contrato sabiendo desde el inicio que no lo va a celebrar, ¿sí? Entonces, desde el inicio ya sabía que en realidad no iba a llegar a la celebración del contrato y se puso en tratativas para obtener información o para, digamos, obró de mala fe. Por eso yo les decía que siempre hay que entender esto regidos por el principio de la buena fe contractual, ¿sí? Y en este caso, extendiendo esta buena fe contractual al comportamiento previo a la emisión de la oferta en todo lo que implica las tratativas precontractuales. Este deber de buena fe, vamos a ver que va a estar, digamos, complementado con un montón de, complementado, o lo podemos, digamos, discriminar en un montón de conductas que tienen que ver con el deber de confidencialidad, que está expresamente pautado en el artículo 992, pero también con lo que implica dar la información necesaria, un deber de custodia o seguridad en caso de que, por ejemplo, se dé un producto para probar o hacer pruebas o ensayar el funcionamiento, ver si le sirve o no a la otra persona, y esto va a estar muy atado a la naturaleza del contrato que se esté celebrando, ¿sí? Digamos, la materialización de la buena fe en las actitudes que justamente lleven adelante las partes para la celebración del contrato va a estar atado a la prestación o al contrato que se quiera celebrar. En caso de que se actúe de mala fe y que intempestivamente se aparte de estas negociaciones sin una causa, sin arbitrariamente, digamos, y haga un ejercicio abusivo de este derecho de no contratar que habíamos dicho, entonces va a incurrir en responsabilidad y hay un deber, en el caso de que se cause un daño, de resarcimiento, ¿sí? Que es lo que establece la última parte del 91. Sí. ¿Es necesario, por ejemplo, estas tratativas contractuales que son propias de la negociación, es necesario que se encuadren como tal, o sea, a la hora de yo hablar con una persona, que esa persona esté consciente de que estamos en el medio de una negociación previa al contrato? Sí, a ver, en principio, obviamente las partes, si están negociando, ¿no?, de buena fe, van a interpretar que es justamente para la celebración de un contrato futuro. Entonces,
digamos, aunque uno no diga en voz alta, esto es una tratativa precontractual para celebrar un contrato, si interpretamos de buena fe la actitud de las partes de estar negociando para llegar a un acuerdo de voluntades sobre algún tema en particular, lo vamos a después, nosotros y el juez eventualmente, interpretar como que son tratativas precontractuales, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Después vamos a ver que también están las cartas de intención y eso se puede, digamos, plasmar en un documento con el fin de que queden, digamos, documentadas o registradas. También puede suceder eso, de que quede un registro, una documentación donde las partes van asentando, digamos, el avance de las negociaciones sin que eso, digamos, sea asimilable a un contrato, ¿sí? Porque no genera una obligación contractual. Sí, mi duda más, o sea, iba más puntualmente por el fallo que tenemos que entregar el trabajo práctico del viernes, donde como que no es muy clara la cuestión de lo que pasa. Bueno, claramente... No estaba regulado anteriormente, como fue en el 2007, digamos. Y bueno, me generaba esas dudas, y bueno, porque ahí no es que se dijo, bueno, estamos por negociar un contrato de trabajo o un contrato laboral. Entonces me generaba esa duda. Mira, estás súper bien encaminada porque justamente lo que se discute en ese fallo es si esa afirmación que se pronunció en el programa podía encuadrarse o no como una tratativa contractual o preliminar. Entonces, eso fue esencialmente, digamos, lo que se discutió ahí. Y es lo que tuvo que interpretar el juez, digamos, exactamente lo que vos estás diciendo es lo que el juez tuvo que decir, bueno, vale o no vale como tratativa precontractual. Como bien decís, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, esta cuestión no estaba prevista en el Código y la protección, digamos, y la normativa en cuanto a la responsabilidad precontractual solo estaba a partir de la admisión de la oferta, ¿no? Y en todo caso la frustración o la responsabilidad que podía caber, pero luego emitida la oferta. El Código Civil y Comercial trae la novedad de regular la responsabilidad precontractual, de situar justamente incluso estas tratativas antes de la emisión de la oferta, y como ustedes pueden advertir, y tal como esta pregunta lo pone de manifiesto, es un tema muy casuístico, ¿sí? Y va a estar muy determinado por los hechos y el comportamiento de las partes. Por eso yo les decía, por ejemplo, el marco fáctico que ustedes tienen en el fallo es fundamental, en el fallo está tratado, pero es justamente la interpretación de la conducta de las partes lo que va al final determinar si era o no una responsabilidad precontractual, ¿sí? Si valía o no como una tratativa de un contrato futuro, o si, en cambio, era una manifestación carente de consecuencias jurídicas, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta que las tratativas preliminares, por un lado, son no vinculantes, ¿no? Por esta cuestión que nosotros decíamos de que las podemos abandonar en principio en cualquier momento, tal como lo reconoce el artículo 990. Y por otro lado, entender que generan o pueden generar responsabilidad en caso de que sean abandonadas intempestivamente o en la medida que generen en el conegociante o en el conegociante, no voy a decir cocontratante porque no hay contrato todavía, una expectativa cierta de que el negocio va a llegar a buen puerto, digamos, se va a terminar celebrando el contrato. ¿Y por qué pongo el relieve en esta idea de detenernos un poco en pensar cuál es la expectativa cierta o la confianza? En que la otra parte, la conducta asumida por el conegociante le hizo creer que ese contrato se iba a celebrar, ¿sí? Interpretada de buena fe la conducta del conegociante, era previsible, probable, que el contrato tenía, digamos, todas las condiciones dadas para que, de avanzar las tratativas, se terminara celebrando. Si una de las partes se aparta abruptamente de ese camino de negociación, entonces podremos reclamar por el daño que esa frustración nos provocó. Ahora, esta expectativa y esta confianza que se ve frustrada del conegociante no es solo una cuestión subjetiva de a mí me pareció que frustraron el contrato, sino que está respaldada por conductas objetivas que el juez va a poder eventualmente advertir y va a poder interpretar que estaban en realidad dirigidas a que la tratativa avanzara y que el desarrollo de la negociación estuviera bien encauzada, ¿sí? Entonces, digamos, no es solo que la expectativa o la confianza, si bien tiene un componente subjetivo, porque claramente el conegociante esperaba que ese contrato se celebrara,
sino que también es importante advertir que el conegociante lo que eventualmente va a tener que probar es que había una conducta de la otra parte que, interpretada bajo los parámetros de la buena fe, llevaban a que era esperable que el contrato por lo menos estuviera próximo a su celebración, ¿sí? O que no fueran abandonadas las tratativas de manera intempestiva o injustificada como lo han sido, ¿sí? ¿Hasta acá me van entendiendo? Perfecto. ¿A qué me refiero? Ahí están preguntando con esta cuestión objetiva. Justamente, no lo quiero llevar al caso del fallo en concreto porque lo van a trabajar ustedes cuando lo desarrollen, pero ahí, cuando lo lean y se van a acordar de esta parte, había una conducta específica, ¿sí?, que claramente se podía describir y que era no un parecer del conegociante, sino que objetivamente había un comportamiento de la otra parte en base al cual podía tener una confianza y una expectativa de que el contrato se terminara celebrando, ¿sí? A eso me refiero con que no es solo una cuestión subjetiva asociada a lo que uno puede esperar, sino que esa expectativa está sustentada en un comportamiento del conegociante o en un determinado avance o curso en el desarrollo de la negociación, ¿sí? A eso me refería. Una cuestión importante en esta parte, digamos, de la negociación es el deber de confidencialidad, ¿sí? El código lo prevé específicamente en el artículo 992 y establece, lo vamos a leer, si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento. Ahora, al final, vamos a ver cuál es la extensión que puede, digamos, de la responsabilidad, qué es lo que se puede resarcir en caso de un daño por frustración de las tratativas contractuales. Pero es importante advertir que el código específicamente se detiene en regular lo que es el deber de confidencialidad y que esto implica que haya o no un acuerdo de confidencialidad, las partes van a tener que observarlo, ¿sí? Puede ser que las partes expresamente hagan un acuerdo de confidencialidad y lo suscriban, ¿sí? Y en el desarrollo de las negociaciones específicamente regulen esta cuestión. Ahora, aun cuando no esté este acuerdo, por el propio artículo 992, que lo regula dentro de lo que son las tratativas contractuales, cuando está este deber de obrar de buena fe, va a estar incluido en esta previsión el deber de confidencialidad, ¿sí? Y se va a complementar con lo que hablábamos antes del deber de seguridad, ¿sí? Y ahí podemos hablar también de la prevención del daño. Digamos, no se le va a poder justamente, la idea es que no se le ocasione un daño a la otra persona por el desarrollo de las tratativas, y si se genera un daño va a haber entonces que resarcirlo. También lo que era el deber de custodia en caso de que hubiera algún objeto, ¿sí? que por ejemplo se entregue para probar o para hacer alguna prueba sobre determinado bien, pero este deber de confidencialidad está muy atado también a lo que es el deber de información, ¿no? En estas tratativas, porque, a ver, ¿por qué negociamos con la otra persona? Seguramente porque necesitamos algún dato, mayor información, para poder terminar de acordar los extremos o los alcances del contrato futuro. Ahora, esa información que vamos intercambiando y que es necesaria para que cada una de las partes pueda formar su consentimiento, su voluntad y pueda discernir justamente, fundadamente, si le conviene o no celebrar un contrato, si lo va a hacer o no, va de la mano de que el conegociante se comprometa a resguardar esa información, a no revelarla y a no utilizarla en su propio interés o provecho. Y en caso de que así lo hiciera, va a tener que responder, ¿sí? Reparar el daño sufrido
y si obtiene un enriquecimiento, tendrá que indemnizar en la medida de lo que haya percibido por ese uso indebido justamente de la información, ¿sí? Y por último, el artículo 993 habla de lo que es las cartas de intención. Y la carta de intención lo define como los instrumentos mediante los cuales una parte o todas ellas expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, ¿sí? Es importante esto. Expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, ¿sí? No es un contrato. Limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato y son de interpretación restrictiva. Solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos, ¿sí? Y ahí nos vamos al artículo 972. La carta de intención es un instrumento, ¿sí? Un instrumento en el cual las partes vuelcan su voluntad, su consentimiento para negociar sobre ciertas bases, ¿sí? Y como no es un contrato, no va a generar responsabilidad contractual, ¿sí? Acá me parece importante eso. Una carta de intención es simplemente eso. Las partes manifiestan la voluntad de decir, bueno, vamos a negociar sobre estos puntos, sobre estos aspectos, sobre estas bases, ¿sí? Y podrán eventualmente, por ejemplo, documentar los avances que vaya teniendo la negociación, podrá tener un efecto probatorio si se quiere dejar por escrito sobre qué aspectos ya las partes se han obligado no se han comprometido a negociar, pero como no configura un contrato y debe ser interpretado restrictivamente, como regla tampoco tiene fuerza obligatoria, ¿sí? Entonces las partes van a poder abandonar, si quieren, lo que han puesto en la carta de intención, sin necesidad de justamente incurrir en responsabilidad, salvo, nuevamente, que lo hagan de mala fe, y ahí vamos al principio general del que hablábamos antes, ¿sí? Creo que lo fundamental para entender cómo funciona la carta de intención es recordar siempre que no es un contrato, ¿sí? Que seguimos en el ámbito de las tratativas contractuales y en el ámbito, digamos, preliminar, y que como sigue vigente este ejercicio del derecho a no contratar, las partes pueden abandonar, ¿sí?, la carta de intención o las tratativas que están ahí volcadas sin incurrir en responsabilidad. Ahora, si esa ruptura, digamos, si esa interrupción de la tratativa preliminar es abusiva, entonces va a tener que indemnizar a la otra parte el daño causado, como lo vimos antes, por haber frustrado, ¿sí?, la expectativa o confianza que tenía el conegociante en la celebración del futuro contrato, quien lo vio frustrado, digamos, sin su culpa. También en las cartas de intención lo que se puede hacer es pactar una cláusula de irresponsabilidad, ¿sí?, donde expresamente las partes establezcan que la falta de acuerdo de las voluntades y la frustración, digamos, del contrato futuro no va a obligar a responder por el daño sufrido. Entonces, no va a generar reclamo ninguna de las partes si se pactó esta cláusula de responsabilidad, en caso inclusive de que se aparten, una de las partes se aparte injustificadamente, no va a tener que responder. Ahora, bueno, esto vamos a poner un gran paréntesis en lo que tiene que ver con la protección y los contratos que versen sobre relaciones de consumo, porque ahí van a regir otros principios protectorios que vamos a ver. Pero sepan que en las cartas de intención se podrían pactar estas cláusulas de irresponsabilidad y van a determinar la improcedencia de todo reclamo indemnizatorio, ¿sí? Importante entonces, carta de intención no llega a ser un contrato, ¿sí? Rige el mismo principio, digamos, del que habíamos hablado antes, de que las partes pueden apartarse de esta negociación sin incurrir en responsabilidad, siempre y cuando no lo hagan de mala fe o de forma de un ejercicio abusivo. Si se pactó una cláusula de irresponsabilidad, entonces luego, en principio, no va a poder haber ningún tipo de reclamo, ¿sí? Justamente la cláusula de irresponsabilidad lo que va a determinar es que si en caso de que alguna de las partes abandone la tratativa interpretativamente o porque sí, no va a tener que responder, ¿sí? Pero bueno, las partes ya, dentro de las cuestiones que tuvieron en cuenta para negociar,
contemplaban que existía esta cláusula de irresponsabilidad. Si no se pactó esta cláusula, rige el principio general de que en caso de que haya incurrido en mala fe, va a tener que responder. ¿Se entendió? No, la carta de intención es un documento que va a volcar, digamos, en el cual se va a plasmar la intención de las partes de negociar ciertos aspectos para un futuro contrato, ¿sí? Digamos, es una manera de documentar esta negociación y estas tratativas preliminares que de las que estamos hablando. Las partes dicen, bueno, documentan por escrito que se van a sentar a negociar o que van a comenzar a negociar sobre determinadas bases, sobre determinados lineamientos para la celebración de un futuro contrato. Eso en realidad, hasta acá, siempre teniendo en cuenta que no se trata de un contrato y que simplemente es un acuerdo donde se expresa el consentimiento para negociar, no nos modifican nada, digamos, las tratativas como las veníamos hablando ahora, digamos, sería una manera de plasmar este comportamiento y esta negociación previa a la celebración del contrato. Lo que van a encontrar en los libros cuando lean este tema es que puede suceder que dentro de una carta de intención, digamos, y en este plasmar el acuerdo de voluntades para negociar, ¿sí? Estamos antes del contrato, digamos, no es el acuerdo de voluntades que termina por configurar el contrato, sino manifestamos nuestro consentimiento de que o nuestra voluntad de que vamos a negociar sobre un punto. En esta carta de intención podemos pactar una cláusula de irresponsabilidad. Y esa cláusula lo que va a determinar es que si cualquiera de las partes abandona, ¿sí?, las tratativas negociales, no va a haber un reclamo indemnizatorio, ¿sí? Perfecto, ahí me dijeron que se entendió. Bien, seguimos. Ahí me decían, por ejemplo, los presupuestos. Bueno, los presupuestos claramente pueden encuadrar, digamos, dentro de lo que es estas instancias de las tratativas precontractuales. Y obviamente, imagínense, ¿cuántas veces pasa que pedimos un presupuesto para hacer una determinada refacción y después nosotros abandonamos porque nos parece que es demasiado oneroso, o no tenemos el dinero, o implicaba un gasto mayor al que teníamos en cuenta? Si nosotros ahí abandonamos la tratativa, no hay ninguna consecuencia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque las dos partes sobraron de buena fe, porque se entiende que es, digamos, la forma usual, digamos, en que se termina por celebrar eventualmente ese contrato, perfecto. Ahora, y por eso yo les mencionaba también hoy el tema de la responsabilidad o cómo es lo que va sucediendo con el tema muchas veces de los arquitectos que presupuestan o diseñan cuestiones antes incluso de decidirse si se va o no a concretar el contrato, justamente. Ahora, por pedir un presupuesto, todos nosotros, los que estamos presentes en esta clase, sabemos que no necesariamente significa justamente aceptar los términos, ¿sí?, en los que nos pueden ofrecer una refacción, y entonces seguimos en las tratativas precontractuales, digamos, pero estamos todos obrando de buena fe. Ahora, si, por ejemplo, la persona que confeccionó el presupuesto, luego de venir 8 veces a tomar medidas y de que ya ha habido un avance significativo en las tratativas, que pactamos una fecha, por ejemplo, eventualmente en la que se podría llegar a iniciar el contrato, y nos comportamos de manera tal de ya casi dar por hecho, ¿sí?, el inicio de la obra, y nosotros abruptamente, una vez que eventualmente se incurrió en gastos, se pueden haber llegado a comprar, imagínense, materiales, bueno, etcétera, etcétera. Después igual estos contratos los vamos a ver en particular. Bueno, claramente si hay un abandono intempestivo, abrupto, injustificado, irrazonable, bueno, ahí puede ser que el conegociante incurra, ¿sí?, en responsabilidad, y vamos a estar frente a una responsabilidad precontractual, porque no tenemos todavía contrato, pero que de todas maneras vamos a tener que indemnizar el daño sufrido por el conegociante que vio
en forma arbitraria, injustificada, frustrada, la expectativa o confianza de que el contrato se iba a celebrar, ¿sí? Por eso, la buena fe siempre les va a dar a ustedes el parámetro, ¿sí? Para poder interpretar todas estas cuestiones. Otro tema particular, digamos, es el tema de cuál es la extensión del resarcimiento, ¿sí? Digamos, ¿qué hay que resarcir en la responsabilidad precontractual? Acá, en todos los libros que ustedes lean, van a ver que van a encontrar la remisión a lo que es el proyecto, a lo que fue el proyecto 1998, ¿sí? Que fue un proyecto de reforma, donde se contemplaba justamente la incorporación de este tipo de tratativas precontractuales y se hablaba de la reparación al interés negativo, ¿sí? Por contraposición a lo que es el interés positivo. El daño al interés negativo a lo que remite es justamente a aquellos gastos que se vieron comprometidos, ¿sí? Digamos que fueron motivados por la finalidad de celebrar el contrato, ¿sí? Y en su caso, eventualmente, podría haber también una indemnización por la pérdida de posibilidades o probabilidades concretas para celebrar otro negocio similar. Imagínense ustedes el caso de, por ejemplo, una ganancia frustrada porque no se realizó un contrato con un tercero y este contrato con ese tercero se echó específica y exclusivamente para poder celebrar el contrato que luego se vio frustrado, ¿sí? Entonces, en ese caso, eso siempre va a tener que poder acreditarse, ¿no? Digamos, todo lo que nosotros estamos hablando después va a tener la correspondiente necesidad de que esté probado y adjetivado, objetivado en todo caso en pruebas que nos permitan justificar la posición. Pero el daño en interés negativo tenemos entonces el daño emergente, ¿sí? Los gastos que se hubieran realizado para concretar el contrato y que eventualmente, digamos, el contrato se vio frustrado por este abandono interpretativo en las tratativas, y la ganancia frustrada por no haber realizado otro contrato eventualmente con un tercero, pero siempre que podamos acreditar que ese contrato con ese tercero se desechó por la expectativa de que se celebrara este sobre el que estamos negociando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el lucro cesante? Que es algo también que ustedes lo vieron en el fallo, ¿no? Bueno, en principio no corresponde, ¿sí?, indemnizar el lucro cesante. ¿Por qué? Porque esa es una ganancia esperada por el contrato que se estaba justamente negociando y que se iba a celebrar, ¿sí? Pero que finalmente no se concretó. Entonces, acá lo esencial es que ustedes puedan pensar, digamos, no puede ser nunca la misma consecuencia la del incumplimiento contractual de un contrato que no se celebró que la responsabilidad por haber abandonado tratativas en pos a celebrar ese futuro negocio jurídico, ¿sí? Entonces, por eso es que el resarcimiento se entiende que es al daño al interés negativo. Ahora, el código, cuando nosotros vamos, y ya lo leímos, pero lo vamos a repetir, dice, el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. El Código Civil y Comercial no plasmó esta idea, digamos, expresamente, ¿sí?, de el resarcimiento al daño del interés negativo. El código no hace esa aclaración, ¿sí?, simplemente habla del daño sufrido, lo que nos remite a los principios, digamos, generales de 1737, 1738 de la reparación integral, y eventualmente tendremos que ver el 1726 y 1727 para establecer la relación causal que tenga el daño sufrido con este abandono de las tratativas, ¿sí? Las causas inmediatas, con este apartamiento intempestivo, digamos, de la negociación. Entonces, para pasarlo en limpio, el código nos habla de el daño sufrido, ¿sí? No recepta expresamente esta idea de el daño del interés negativo. El código de este proyecto que yo les refería recién, en 1998, fue tenido en cuenta por la comisión y luego también
en los fundamentos está mencionado como una de las fuentes tenidas en cuenta, entonces todo parecería indicar de que fue voluntario justamente la no consignación de, y el no, digamos, la no limitación de la responsabilidad positivamente en el texto del artículo. Pero bueno, doctrinaria y jurisprudencialmente se entiende que el límite del resarcimiento va a estar dado justamente por esta frustración que se desprende del haber confiado en la celebración de un contrato. Vamos a tener el daño emergente y no vamos a entender comprendido en el resarcimiento el lucro cesante, que sería una consecuencia de reparar el interés positivo, ¿sí?, que estaría mucho más asociado al incumplimiento contractual para el caso de que el negocio jurídico se hubiera celebrado. Hay otros, digamos, extremos discutidos, el daño moral y la pérdida de chance, sí han sido reconocidos jurisprudencialmente, pero bueno, como les decía, y volviendo quizás un poco al principio, todo va a estar sujeto al marco fáctico, ¿sí?, a lo que efectivamente haya sucedido, cuál haya sido ese daño sufrido, y en todo caso tendremos que ir a los principios generales, que ya los vamos a ver igual con mayor detenimiento, pero 1737, 1738, lo que tiene que ver con la reparación integral, y 1726 y 27 con lo que es causas mediatas e inmediatas del daño, ¿sí? Con estos primeros 4 artículos, digamos, tenemos un panorama de lo que es las tratativas contractuales, cómo está regulado en el código, cuáles son las consecuencias, y siempre tengan en cuenta esta idea de articular, por un lado, lo que es la libertad de contratar, que lleva de la mano la libertad de no contratar, y que el principio es que se puede abandonar la tratativa preliminar sin incurrir en responsabilidad, pero por el otro lado, este deber de buena fe, de diligencia, de ejercicio regular de los derechos, que implica que en caso de que se incurra en arbitrariedad, que haya un abandono intempestivo, injustificado de las tratativas, nos va a hacer incurrir, digamos, en caso de que se haya causado un daño al conegociante, en responsabilidad y deberemos indemnizar el daño sufrido. Teníamos este deber de confidencialidad, justamente, que marca y caracteriza estas negociaciones precontractuales, y otra característica que me interesaba quizás destacarles, habíamos dicho, las tratativas precontractuales sean no vinculantes, generan responsabilidad, y van a ver que algunos autores se detienen en avanzadas, ¿sí? Las califican de avanzadas para que generen justamente responsabilidad, ¿sí? Dicen, bueno, no todas las tratativas y no todas las negociaciones, digamos, en este íter de la construcción del contrato, tenemos una primera etapa muy inicial, muy incipiente, donde las partes quizás intercambian información y van a tener justamente que cumplir con este deber de confidencialidad, de no divulgarlo, de no revelar los datos a los que acceden en la negociación, y eventualmente por el 922 resarcir si incumplen con esta obligación. Pero por el otro lado dice, ya cuando la tratativa es avanzada, cuando ya genera una expectativa y una confianza cierta en la celebración, entonces ahí es donde se puede justamente generar esta responsabilidad por el abandono intempestivo, ¿sí? Y una aclaración que a mí me pareció útil cuando estaba releyendo estos temas es que la tratativa preliminar sea avanzada no quiere decir que haya transcurrido mucho tiempo, ¿sí? Quizás transcurrió un montón de tiempo desde que iniciamos las conversaciones, pero no se generó en el otro la expectativa o la confianza suficiente como para esperar que el contrato se terminara por celebrar. En cambio, avanzada significa justamente con esta posibilidad de que se genere o se genere en el otro la idea de que el contrato va a efectivamente celebrarse, ¿sí? Y a esto un poco es también a lo que me intentaba referir hoy cuando les hablaba de que la expectativa o la confianza no tiene que ser subjetiva de, bueno, a mí me parece que se me frustró la posibilidad de negociar, sino que efectivamente del intercambio de información y del comportamiento asumido por las partes, interpretados desde el principio de buena fe, sea posible advertir que era lógico que digamos, ya la negociación estaba en un punto tal que era inminente la celebración del contrato, ¿sí? Como ustedes ven, todos estos temas están muy atravesados
por lo que es la interpretación justamente y cómo se analiza el comportamiento de los cocontratantes en el marco particular de lo que se esté negociando. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Me entendieron? ¿No entendieron nada? Bueno, cualquier cosa, habilitan el micrófono. La idea acá no es solo, digamos, repetir los artículos, sino poder charlarlos y que ustedes se vayan con una idea un poco más clara de qué es esto de lo que hablamos cuando hablamos de de tratativas preliminares. Hablamos de los límites del resarcimiento, hablamos de la reparación al daño al interés negativo, hablamos del control de confidencialidad, las cartas de intención. Sí me interesa, siempre tengan en cuenta esta idea de la que hablamos, de que estamos, no llegamos al contrato, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se los digo esto? Porque ahora vamos a marcar una diferencia con lo que es el contrato preliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue, digamos, en el código? Pero que a veces nosotros nos olvidamos, digamos, es una situación muy particular la que estamos estudiando, porque estamos diciendo, bueno, hay posibilidad de responder incluso antes de yo haber manifestado mi voluntad de acordar la celebración del contrato, ¿sí? Y eso es lo que lo hace, digamos, quizás un poco complejo de advertir en ese sentido. Sí, acuérdense siempre que la novedad, digamos, del 991 es esta cuestión de que trae la parte coercitiva de la inobservancia del deber de buena fe, entonces siempre que se aparte del ejercicio regular de los derechos, va a estar la posibilidad de que esta responsabilidad precontractual sea posible, digamos, la regla es la del 990, que es las partes pueden abandonar las tratativas en cualquier momento, y solo en caso de que no observen este deber de buena fe y generen un daño, vamos a estar frente a un supuesto de responsabilidad precontractual. Acuérdense siempre, y esto quizás es un repaso, pero vamos a tener que tener la conducta antijurídica, ¿sí? Con la violación del deber de buena fe, la atribución subjetiva, porque tenemos que hablar de la culpa o el dolo en la ruptura de las tratativas, justamente esta falta de diligencia, ¿sí? Esta falta de cuidado y de precisión en el desarrollo de la negociación previa a la celebración del contrato. Tenemos que tener el daño, ¿sí? Entendido en sentido amplio, y ahí viene la discusión esta que yo les decía, respecto de, bueno, cuál es el daño que se va a resarcir. La jurisprudencia contesta en esto que yo les decía de referir al daño del interés negativo, para justamente también marcar una diferencia en lo que es la responsabilidad por el incumplimiento contractual, donde se resarce el daño del interés positivo. El lucro cesante ahí es como lo que más nos permite ver a nosotros la diferencia de que, bueno, no es lo mismo abandonar una tratativa y una negociación previa que incumplir un contrato, y tiene que haber una diferencia, porque es notorio, digamos, que todavía no llegamos a la instancia contractual, ¿sí? Y por último, obviamente, la relación de causalidad de la que hablamos también anteriormente. Esta cuestión de las tratativas contractuales no la tenemos que confundir con lo que es el contrato preliminar, ¿sí? Que lo tenemos en el artículo 994. El artículo 994 dice, los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo. Pues tienen un segundo párrafo que habla del capítulo en general y dice, el plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año o el menor que convenga a las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Importante, estamos ya en el 994 en un contrato, ¿sí? Avanzamos de las tratativas y ya tenemos un acuerdo de voluntades con todas las características que ya vimos en lo que es un contrato. Ahora, ¿es un contrato que qué? Es un contrato cuyo objeto es, digamos, el acuerdo de voluntad respecto de elementos esenciales de un contrato. Imagínense, las partes se pusieron de acuerdo sobre determinadas cláusulas, pero todavía quedan un montón de cuestiones pendientes, cuestiones secundarias, o falta la conformidad sobre aspectos que son necesarios para el acuerdo definitivo, para la celebración del contrato final,
pero que bueno, las partes deciden justamente hacer este contrato preliminar, ya en la órbita contractual. Avanzamos, digamos, de lo que son las tratativas preliminares, y la consecuencia de eso es que ya no puede haber un abandono como las tratativas, ¿sí? A eso es lo que, digamos, lo que quiero más. Sí. ¿La seña sería un contrato preliminar? La seña en realidad la vamos a ver después, tiene sus particularidades. Acá imagine, porque la seña en realidad ya está directamente en lo que es un supuesto particular donde no los quiero mezclar. Quédense acá más con la idea más general, ¿sí? Contrato preliminar, imagínense, acordamos, imagínense, por ejemplo, un elemento, o sea, sabemos que queremos celebrar un determinado acuerdo con determinado objetivo, pero todavía nos faltan definir cuestiones secundarias. En la seña en realidad tiene un régimen específico porque vos ya sabés cuál es el objeto, ya sabés qué es lo que vos querés, digamos, tiene consecuencias particulares específicas. Acá, ¿cuál es la consecuencia, digamos, cuál les parece a ustedes que es la consecuencia de abandonar, o, perdón, ya no se puede abandonar, digamos, del incumplimiento del contrato preliminar? Y depende de qué haya asumido, o sea, si yo asumí, no sé, la construcción de una casa y la empresa compró los materiales y le digo, no, no quiero la casa, mínimo hacerme los gastos necesarios por el que hicieron en la construcción. O sea, bien, pero ojo que ahí ya ahí ese es un ejemplo de un contrato donde ya, digamos, acordamos la construcción de la casa, ¿sí? Acá estamos en un contrato preliminar donde el incumplimiento, digamos, nosotros nos obligamos a celebrar el contrato, ¿sí? Pero, o sea, mi duda es, ¿me obliga a celebrar un contrato, pero sé respecto de qué? O sea, ¿cómo me obliga a contratar algo que no sé? Exactamente, sabemos respecto de qué, pero definimos los elementos esenciales de un contrato futuro, ¿sí? El ejemplo que vos me planteabas recién es perfecto, pero va a significar un incumplimiento del contrato definitivo, ¿sí? El contrato preliminar vale el acuerdo sobre sobre elementos esenciales, pero no llega a ser el contrato definitivo, ¿sí? Y acá es como la principal dificultad. Por eso yo, si estuviera con un pizarrón, lo que les haría es una línea de tiempo y tendríamos tratativas preliminares o precontractuales. Contrato preliminar, ya entramos en la esfera contractual, y después tendríamos el contrato definitivo, ¿sí? Pero el contrato preliminar lo único que manifiesta es el acuerdo sobre elementos esenciales del contrato, ¿sí? Pero no es el contrato definitivo. Entonces, digamos, el incumplimiento del contrato preliminar, en todo caso, es el incumplimiento a celebrar el contrato futuro, y yo tendré que demostrar qué daños me generó no celebrar ese contrato futuro, pero no se confunde con el incumplimiento del objeto del contrato definitivo. ¿Me siguen? Sí. ¿Es confuso? Sí. Yo sé que es confuso, pero creo que es con el caso de que habías dicho, si yo le rechazo a una persona a contratar con el otro y le dije que sí, quizás ese daño en el contrato preliminar sí lo puedo. Exacto, claro, exactamente. Acá lo que nosotros vamos haciendo es, digamos, avanzando en lo que es el recorrido hasta llegar al acuerdo de voluntades definitivo que se plasma en el contrato. Y esta idea de avanzada que yo les decía, las tratativas preliminares, también lo vamos a ir viendo en la medida que vamos al contrato preliminar. Ahora, este contrato preliminar también lo van a poder encontrar como promesa de celebrar un contrato, bueno, y también está el contrato de opción que ahora lo vamos a analizar. Por ejemplo, cuando en el 995 nosotros vemos promesa de celebrar un contrato, dice específicamente lo que estábamos hablando. Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no, bueno, y ahora vamos a decir, dice, no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una donación inmobiliaria, y dice es aplicable el régimen de las obligaciones de hacer. ¿Por qué? Porque a lo que uno se está obligando es a celebrar el contrato futuro, ¿sí? Pero no al objeto de ese contrato futuro, que en caso recién de que nosotros expresemos nuestra voluntad y haya un acuerdo de voluntades respecto de ese punto, vamos a estar obligados. Acá me parece como que lo importante es tener en cuenta esta dimensión temporal, ¿sí?
y esta idea de que el contrato preliminar es más que la tratativa preliminar, porque ya estamos en la esfera contractual, pero nos estamos obligando a la obligación de hacer, que implica celebrar este contrato sobre el que hemos acordado respecto de algunos elementos esenciales, ¿sí? Y acá también es importante tener en cuenta cuál es, digamos, el objeto. Siempre que ustedes se enfrenten a un contrato, fíjense cuál es el objeto de ese contrato, ¿sí? Porque en este contrato preliminar o precontrato, en realidad lo único que estamos acordando o a lo único que nos estamos obligando es a contratar, eventualmente, en base a estas determinadas cuestiones, pero el incumplimiento va a ser, bueno, yo incumplí en obligarme, pero nunca asumí esa obligación de, como habíamos dicho recién, por ejemplo, construir la casa, ¿sí? Entonces, la posibilidad después de reclamar va a ser mucho mayor, va a ser distinta, quiero decir. Y en ese sentido, también, por ejemplo, en esta parte, digamos, que hablamos de la promesa de celebrar un contrato, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado la otra vez, cuando hablamos de los contratos formales y no formales, que habíamos dicho que si no se observaba la forma, por ejemplo, en lo que tenía que ver con un boleto de compraventa, eso valía como una obligación a escriturar? Bueno, este ejemplo lo van a ver también en los libros, y van a ver que hay algunos autores que discuten, por ejemplo, respecto a si el boleto de compraventa es una promesa de contrato o es un contrato definitivo, ¿sí? Es un tema que, como yo les digo, siempre está asociado a distintas teorías. Walter siempre insiste en esto de que ustedes tienen que leer y después elegir la que mejor les convenga. Si leen en el libro de Borda van a ver que él específicamente refiere cuando trata este punto en que dice, bueno, algunos entienden que el boleto de compraventa vale como una promesa de contrato, dice él, ya viene sosteniendo que es un contrato definitivo. Pero por eso también es importante tener en cuenta esto que hablábamos recién, de poder diferenciar, y la manera más fácil de diferenciar es decir, bueno, ¿cuál es la consecuencia respecto de incumplir una promesa de contrato, ¿sí? O un contrato preliminar, y de incumplir el contrato definitivo, ¿sí? Va a ser distinto lo que suceda después. Y luego, otro ejemplo, digamos, que van a tener ahí relacionado con estos temas, es el pacto de preferencia, ¿sí? Que está en el artículo 997. El pacto de preferencia es una de las partes se obliga a que, en caso de contratar, lo va a hacer con la persona a la cual le otorgó esa preferencia. Entonces tenemos el otorgante de la preferencia y el beneficiario de la preferencia. Este pacto de preferencia no obliga a contratar, ¿sí? Uno puede haber hecho un pacto de preferencia y todo decidir no contratar, ¿sí? Me perdí. ¿Este pacto de preferencia entraría dentro del contrato preliminar o de las tratativas? No, ahora es distinto, a eso voy. O sea, les quería diferenciar el instituto de las tratativas de lo que es el contrato preliminar, donde encontramos esto de la promesa de celebrar un contrato, y distinto del pacto de preferencia. Cuando lean el código lo van a ver. Claro, y esto estaría como en una línea de tiempo y como objetivo de llegar al contrato, ¿estaría después del contrato preliminar o casi a la par? En realidad es un instituto distinto. Vamos a ver ahora. El contrato preliminar, lo que yo les quería marcar es que avanzamos en las tratativas porque ya entramos en la esfera contractual. En realidad el pacto de preferencia va a valer como un contrato eventualmente entre el otorgante y el beneficiario de la preferencia, porque le va a poder reclamar en caso de que, ahora vamos a ver, el que otorgó la preferencia contrate con otra persona. Vamos a primero ver qué es el pacto de preferencia, y ahora lo terminamos de distinguir de los otros institutos. El pacto de preferencia lo van a tener en el artículo 997. Como yo les decía, el pacto de preferencia implica que una persona le otorga a otra, digamos, justamente, voy a ser redundante, la preferencia de que, en caso de contratar, lo va a hacer con esta persona beneficiaria de la preferencia, ¿sí?
Ahora, a lo único que se obliga en este pacto de preferencia es a que, en caso de celebrar un contrato con determinado objeto, le voy a dar la ventaja, digamos, la preferencia justamente a esta persona con la cual yo celebré el pacto. Eso no quiere decir que yo esté obligado a realizar el contrato. Si yo no quiero contratar, bueno, no le tengo que dar preferencia porque no voy a celebrar el contrato madre, digamos. Ahora, si yo quiero celebrar este contrato, lo voy a hacer con la persona a la cual yo le di la preferencia. Puede ser, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver ahí, que sí, en caso de que un tercero, por ejemplo, imagínense, quiero vender mi auto, vamos a hacer un ejemplo claro. Quiero vender mi auto, yo hago un pacto de preferencia con Gabriel, y sí, entonces le digo a Gabriel que en caso de que él iguale la oferta de los terceros, yo voy a celebrar el contrato con él. Bueno, entonces, claramente, la condición que él tiene es igualar la oferta del tercero, pero en caso de que él me esté ofreciendo lo mismo que un tercero, este pacto de preferencia me obliga a mí a que yo celebre el contrato con Gabriel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, yo puedo decidir no vender mi auto. Yo no me obligué a vender mi auto. Yo me obligué a que si yo lo vendo, le voy a dar la preferencia a él, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de, digamos, el incumplimiento dónde va a estar dado? En caso de que yo lo venda y no observe, digamos, esa preferencia, no cumpla con él en darle esta justamente opción de que sea él con quien yo contrate. Bueno, ahí las consecuencias van a ser distintas respecto a si se trata de un bien registrable o no. Si es un bien registrable y está inscripta este pacto de preferencia, entonces va a poder ser eventualmente oponible a terceros. En el caso de los bienes no registrables, no vamos a tener esta opción y vamos a tener que probar la buena o mala fe del tercero eventualmente a ver si sabía o no de la existencia de este pacto, ¿sí? Pero, ¿por qué les marco esta idea del pacto de preferencia, además de que está dentro, digamos, del capítulo en el que estamos ahora, ¿no? Que estamos, digamos, todo lo que venimos viendo hasta ahora tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? En cómo formamos el consentimiento. Ustedes vieron con Martín cómo era consentimiento, oferta de aceptación. Luego ustedes en el código encuentran lo que es los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, que es algo que vamos a retomar también cuando veamos el tema de consumidor, aunque en realidad no todos los contratos de adhesión tienen por qué, digamos, hay contratos de adhesión que no tienen que ver con la relación de consumo. Y luego llegamos a las tratativas contractuales, que es lo que vimos al inicio de la clase, y la posibilidad de generar responsabilidad precontractual. Ahí, digamos, es el objeto de lo que fue nuestra clase de hoy. Luego diferenciamos la situación con el contrato preliminar, ¿sí? Ya dijimos, entramos en la esfera contractual y es simplemente las partes en este contrato preliminar lo que hacen es acuerdan sobre ciertos elementos esenciales del contrato y les resta, digamos, definir cláusulas secundarias o accesorias que determinen luego el contrato definitivo, y diferenciamos que una cosa va a ser, digamos, va a tener distinto alcance el incumplimiento del contrato preliminar que el incumplimiento del contrato definitivo. Y luego hablamos del pacto de preferencia y distinguimos entre lo que es, digamos, la obligación de contratar o de celebrar el contrato y la obligación de respetar justamente este orden de preferencia o esta ventaja al beneficiario del pacto o el beneficiario justamente de la preferencia, que es a lo que se obliga. Siempre acuérdense que el principio es el principio de libertad de contratar y de no contratar, ¿sí? Insisto en esto, ¿por qué? Porque el 990 justamente lo establece, es la posibilidad de abandonar la tratativa contractual en cualquier momento. Ahora, en la medida que vayamos avanzando en este íter, en lo que es la formación del consentimiento, este abandono de la tratativa, eventualmente después el incumplimiento del contrato preliminar, y finalmente el incumplimiento contractual, después vamos a ver la clase que viene conmigo lo que son los efectos del contrato, bueno, va a tener consecuencias jurídicas distintas, ¿sí? La idea más importante que me interesa que se vayan de esta clase es el principio general de la irresponsabilidad, el 990 y el 991 y esta cuestión coercitiva de la inobservancia de la buena fe, digamos, la responsabilidad por el abandono de la tratativa preliminar va a ser siempre y cuando este abandono sea injustificado, intempestivo, contrario al deber de buena fe que se tiene que observar en la negociación y el intercambio previo. Acuérdense de los deberes complementarios de información, confidencialidad, seguridad, custodia, ¿sí? Particularmente cómo se legisla el deber de confidencialidad,
y la posibilidad que tienen las partes de volcar estas tratativas en las cartas de intención, ¿sí? Donde las partes lo único que hacen es manifestar su voluntad de que van a negociar sobre ciertas bases, pero sin llegar a implicar esto un contrato, ¿sí? Todavía estamos en la esfera precontractual. Vamos al contrato preliminar, ya tenemos un contrato, ¿sí? Donde las partes acordaron los elementos esenciales, y después el pacto de preferencia como un supuesto específico que tiene que ver con la conformación del consentimiento, pero no genera la obligación de realizar el contrato. Ahí por eso, sí, ahí vi que pusieron el artículo, pero lo leemos, dice: el pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien, si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra parte o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales, bueno, ahí dice que el pacto puede ser recíproco y los derechos y obligaciones derivados de este pacto son transmisibles a terceros con las modalidades que se estipulen. Eso vamos a ver que después en algunos contratos presenta variaciones, por ejemplo en la compraventa, mi 627 establece que no se puede transferir. Pero bueno, eso igual lo vamos a ver eventualmente cuando veamos en la segunda parte los contratos en particular. ¿Alguna duda, comentario, crítica? Todo bienvenido. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, no sé, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Me entendieron? Bueno, buenísimo, ahí veo que entendieron y quedó claro. Cualquier duda que tengan, de verdad, escriban por el grupo, me escriben por WhatsApp, escriben un mail, no tengo ningún problema. A veces la virtualidad, esto lo digo siempre, pero nos cuesta un poco no tener ese intercambio tan fluido. Algunas caras me van guiando y alentando a seguir, de que se va entendiendo, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier crítica, comentario, bienvenido. Bueno, gracias a Gabriela y a Camilo por siempre estar acá presentes. Ellos nos van después buchoneando si no se entendió o los mezclamos demasiado. Pero bueno, quedo a disposición para cualquier duda o consulta y nos vemos la próxima. Hagan el trabajo, acuérdense de entregarlo en tiempo y bueno, seguimos en contacto.